Listo. Bueno, ahora sí. Estoy viendo el chat por aquí. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos transmitiendo 6, ya lo estamos grabando. Y gracias por aceptar el cambio de día del jueves al sábado. Es la primera vez que me pasa algo así, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y quiero platicar contigo un tema que creo que es muy importante, siendo que la causa número 2 de muerte en México es la diabetes, a veces es la causa número 1. Pero si la comparamos con el tema de la hipertensión que provoca ahorita la causa número 1, que son los ataques al corazón o los derrames cerebrales, la verdad es que yo creo que es mucho más complicado morir de diabetes que de un ataque al corazón. A fin de cuentas, cuando la gente muere de diabetes, es que se le fueron echando a perder diferentes órganos a lo largo de su vida, desde que fue diagnosticado, y entonces te vas como acabando en pedacitos y se vuelve mucho más complicado vivir de esa manera. Si te da un ataque al corazón, pues, y con eso te nos vas, pues ni sufriste tú, ni te enteraste, ni nada, tus seres queridos sí, obviamente. Pero la diabetes a mí me parece una enfermedad devastadora precisamente por cómo se va desarrollando, cómo es que va progresando la enfermedad, sobre todo cuando hay una falta de conciencia, una falta de entendimiento, de conocimiento de dónde viene, que no, realmente no es una cuestión genética. Todo tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestro estilo de vida donde incluimos pensamientos, emociones, todas las acciones que son parte de nuestro estilo de vida son las que provocan la diabetes tipo 2, ¿no? Hay diferentes tipos de diabetes, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si tú que me estás escuchando ya te dijeron que tenías la glucosa en 110, en 115, ya te dieron metformina o ya estás completamente diagnosticado con diabetes, que tu glucosilada está en 200, está arriba de 6, que traes la glucosa en 200, en 300, en 400, y no lo habías atendido, porque síntomas siempre hay, pero no solemos atender nuestros síntomas, los solemos opacar con una pastilla o ignorar, muchas veces no los queremos ver, ¿no? Si tú ya llegaste al hospital con 500 de glucosa, llevabas mucho tiempo con síntomas que no estabas atendiendo. Si tú eres de los que es súper precavido y te estás revisando continuamente, ya traes 110 y estás preocupado o asustado, ya te dio metformina, para cualquiera de los dos casos, la respuesta es sí hay esperanza. Y bueno, la diabetes es reversible y no lo digo yo, ya gracias a Dios lo dice la ciencia, no lo decía hace 7 años. Este estudio publicado es del 2019. Nosotros empezamos con el programa de Sana sin Esfuerzo en el 2017 y ya sosteníamos que la diabetes era reversible con base en investigaciones del doctor Joseph Mercola que nosotros estuvimos estudiando y varios otros autores, como el autor del libro Cerebro de Pan, David Perlmutter. Entonces, hay el doctor Heyman, muchos médicos pioneros en el tema de la salud en relación con el estilo de vida. Entonces, para el 2019 empezaron ya a publicarse estudios de estudios, esto dice una evidencia de la narrativa. Entonces, la narrativa es todos los estudios que se han publicado. Entonces, ¿qué dicen estos estudios? ¿Qué dice esta narrativa? Y lo traduzco. A pesar de la creciente evidencia de que revertir la diabetes es posible, hacerlo no es normalmente alentado por nuestro sistema de salud. De hecho, la reversión de la diabetes no es una meta, te dicen que no es posible, ¿no? Las intervenciones dirigidas a revertir la diabetes tienen todas en común que no son la primera línea de tratamiento estándar. O sea, te dicen, tómate tu metformina, ya estás más avanzado, tómate este otro fármaco, inyéctate insulina, pero nunca en la mente del proveedor de la salud está la idea de que puedes revertir la diabetes, ni siquiera te lo sugieren, es más, te dicen, tú ya eres diabético y ya te molaste y te vas a morir de diabético, básica, prácticamente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Pues porque hay evidencia que sugiere que el tratamiento estándar no lleva nunca a la reversión de la diabetes y esto nos lleva a cuestionar si el tratamiento estándar es realmente la mejor práctica. Un amplio estudio hecho por Kaiser Permanente encontró que con el tratamiento estándar la tasa de remisión era del punto, o sea, nula. A la gente que toma metformina o insulina, se inyecta insulina o la otra medicamento, otros medicamentos nunca revierten la diabetes y por eso los médicos dicen que no es reversible, ¿no? El enfoque actual no revertirá la crisis sanitaria. En México es una crisis sanitaria. Es, además, todo costosísimo cuando llegas al punto del problema renal, de la insuficiencia renal, el manejo de la insuficiencia renal, que es a través de diálisis o hemodiálisis, es costoso para todos, incluidos los que pagamos impuestos que mantienen el seguro social que te da las diálisis o hemodiálisis. Es costoso para todos. Entonces hay que trabajar para cambiar el enfoque.
¿Cuáles son las conclusiones de este estudio narrativo? En general, como sociedad, no podemos darnos el lujo o tolerar la continua elevación de las tasas de diabetes. Y la realidad es que si sigue la evolución de la obesidad como se empezó a dar por la pandemia y como ya venía en niños y adolescentes, esto va a ser insostenible en 20 años. A pesar de las muchas barreras dentro del sistema de salud completo, los proveedores de salud, los médicos, son los responsables en el día a día por la vida de sus pacientes, atrapados en esta epidemia sin precedentes, pero en particular en México. O sea, si está en el mundo, es pandemia, pero en particular en México estamos sufriendo los estragos de esta enfermedad. El actual modelo de cuidado estándar puede ser adecuado para algunas personas, pero otros seguramente elegirían revertir su diabetes si comprendieran que tienen la opción. Repito, los médicos no te hablan de revertir la diabetes prácticamente nunca, pero si estudiaran un poco el tema de la medicina funcional y leyeran los estudios médicos publicados al respecto, más de un médico entendería que es una opción para decirle a los pacientes, no que les diga esto es lo que tienes que hacer, mira, tus opciones son estas, que progrese tu enfermedad hasta que llegues al trasplante renal, si es posible, ¿no? Si es que hay posibilidad de un trasplante, porque eso es lo que sucede con la diabetes, o buscar revertirla a través de tus hábitos de vida. Esta opción puede ser provista por aquellos profesionales de la salud que no solo estén conscientes de que revertir la diabetes es posible, pero que tengan la educación necesaria para revisar las opciones en una discusión centrada en el paciente. O sea, ¿qué quiere el paciente? No qué quiere el médico. Y en este tenor, todos los médicos, cuando tú acudes con ellos, deberían de hacerte varias preguntas que no te hacen hoy en día. Deberían de preguntarte cuánta agua tomas, deberían de preguntarte cuál es tu fuente principal de comida. Comida, no alimento, porque comida no necesariamente es alimento. Es cuál es, qué es de lo que principalmente comes tú, cuántas horas duermes, cuál es tu nivel de actividad o sedentarismo y cómo está el manejo de tus emociones negativas, llámese estrés. Estas 5 preguntas deberían de estar como parte fundamental de la entrevista paciente-médico. Y salvo los homeópatas que sí te preguntan eso y a lo mejor otros alternativos, los médicos alópatas no te preguntan eso. De hecho, una causa directa de la osteoporosis, directa, no es la edad, es la falta de calcio en la alimentación. Y el calcio viene fundamentalmente del queso. ¿Y qué les dicen? No coman queso porque elevas el colesterol, cosa que es falsa, completamente falsa, pero además está demostrado que el colesterol elevado por sí solo no es el causante de los problemas del corazón, ¿sí? Es el tipo de colesterol y su composición en la química sanguínea. Entonces, me estoy desviando un poco del tema, pero es como para que vean todo esto que los médicos te deberían de preguntar y que por su falta de conocimiento en estilo de vida, en nutrición y de entendimiento de cómo funciona el cuerpo, no con los fármacos, cómo funciona el cuerpo cuando duermes, cómo funciona el cuerpo cuando haces ejercicio, cómo funciona el cuerpo cuando te hidratas. Esta parte ellos no, rara vez la toman en cuenta y es a lo que tiene que ir la medicina. Ahora, ¿qué es la diabetes? Una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy elevados. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos, pero también de las emociones. ¿Por qué? Porque el hígado es un laboratorio, está diseñado para producir su propia glucosa. ¿Y cuándo la va a producir? Cuando el cuerpo sienta que necesita energía y entonces te va a liberar glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Por qué puede sentir el cuerpo que necesitas energía? Porque siente que estás en peligro y tienes que correr, atacar o huir. Así fundamentalmente, en muy pocas palabras, es cómo funciona este tema de la regulación o de la liberación de la glucosa por parte del hígado. La otra fuente, por supuesto, son los alimentos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Bueno, está primero el cuerpo sano, en donde el páncreas funciona perfecto, las células funcionan perfecto. ¿Y cómo es que funcionan perfecto? Bueno, tú comes azúcar o liberas o produces tu propio azúcar, cualquiera de las dos. Si te la comes, ¿cómo te la comes? Pues en las harinas y en todo lo que se transforma en azúcar en la sangre, o tú la produces por medio del hígado, ¿no? Cualquiera de las dos fuentes de azúcar que tú tengas, el cuerpo la va a sentir en la sangre y va a liberar insulina. El azúcar es lo que se libera para darte energía. La insulina es el transportador. Haz de cuenta que la glucosa o azúcar es la gasolina que está dentro del camioncito de Pemex. El camioncito de Pemex es la insulina, para que lo veas en tu cabeza. Y entonces llega el camioncito de Pemex, le toca la puerta a la gasolinera y le dice, ábreme las compuertas, traigo un cargamento de combustible y lo mete, ¿verdad? Perfecto. Bueno, aquí
Pemex es la insulina, ¿no? Y la glucosa es la gasolina, y van y tocan la puerta de las células, las células tienen unas puertas, están dentro de las membranas celulares, la membrana es lo que contiene la célula, le tocan la puerta a la membrana y le dicen, traigo un cargamento de combustible, y a veces la puerta no se abre. Cuando no se abre es que ya empezamos a tener un problema que va a derivar en diabetes si no se atiende. Mientras la puerta se abra para recibir el combustible, todo bien, todo en orden y sigue funcionando. Eso es un cuerpo sano. La diabetes tipo 1, no existe el camioncito de Pemex. No hay camioncito de Pemex que lleve a la gasolina. Hay desabasto, ¿no? ¿Por qué? Porque el camioncito se echó a perder. Es como hace poquito pasó en Rosarito. Bloquearon las salidas de los camiones de Pemex de la planta de Rosarito. Y entonces, pues no había cómo llevar el combustible. Combustible había, nada más no salía a las gasolineras y nos quedamos sin combustible unos días, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, en la diabetes tipo 1 no hay camioncito, no funciona, no sale. Entonces, pues tú tienes la glucosa, ¿no? Sí tienes la energía, sí tienes el combustible, pero este combustible no puede entrar a tus células. Y entonces, ¿qué necesita una persona con diabetes tipo 1? Necesita ir a inyectarse insulina, tiene que ir a comprar, digamos, camioncitos de Pemex por fuera, porque no los produce, ¿ok? Ahora, en la diabetes tipo 2, el cuerpo sí tiene sus camioncitos de Pemex, sí produce la insulina, el páncreas sí los está liberando y va y busca el combustible para llevarlo a las células, pero las células ya no le abren la puerta. No le abren la puerta, se oxidó la compuerta, no abren la puerta y no abren la puerta y no abren la puerta. Esta es la diabetes tipo 2, en donde no es que no haya azúcar, no es que no haya insulina, es que las células ya no la reciben. Dicen, no, joven, aquí no pase, aquí no lo necesito, pero no es que no lo necesite, es que se echó a perder la cerradura, se echó a perder, se oxidó, por tanta azúcar se oxidó y ya no abre. Por tanta azúcar se oxidó la puerta, la chapa, y ya no abre la puerta y entonces ya no entra la glucosa al interior de las células. Esa es la diabetes tipo 2. Y empieza con una glucosa en 100, luego en 110, luego en 120, luego en 200. Pero antes de que tú lo veas en la glucosa, lo podrías medir en la insulina. Ese es el medidor que deberían de estar evaluando todos los profesionales de la salud, la insulina en suero, y no de acuerdo a los parámetros de laboratorio que evalúan una población altamente resistente a la insulina. No, no, no. De acuerdo a lo que dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Tu insulina debe de estar abajo de 5. Ese es el parámetro que dice la ciencia según la evidencia. Y si tú te vas a hacer la prueba de la insulina, es muy probable que la tengas en 20, en 15, en 10, y que el laboratorio te diga que es normal. No, no es normal. Bueno, es normal, nomás no es sano, ¿ok? Ahora, hay otros dos tipos de diabetes. Una es la diabetes gestacional, que esta se produce en el embarazo. Es una diabetes que cuando nace el bebé normalmente se retira de la madre. Yo padecí diabetes gestacional. El riesgo de tener diabetes gestacional embarazada es que tu bebé nazca macrosómico, o sea, muy grande, 4, 5, casi 5 kilos, y entonces eso provoca el riesgo de una cesárea, más, ahorita ya la mitad de los partos son cesáreas, si tú tienes diabetes gestacional y tu bebé crece excesivamente, vas a tener probablemente una cesárea con sus consecuentes riesgos. Todas las cirugías, como las cesáreas, siempre tienen riesgos para el operado, siempre. Y el bebé puede nacer con problemas de regulación de glucosa en la sangre. Dicen que las mujeres con diabetes gestacional son más propensas a desarrollar diabetes cuando sean más grandes. Eso me dijeron a mí. Ahora, la diabetes tipo 3 en México no se le conoce como diabetes tipo 3, se le conoce como Alzheimer. Pero en Estados Unidos la ciencia ya le está llamando diabetes tipo 3 porque lo que han encontrado es que también es una alteración de la glucosa, de la insulina en el cerebro. Entonces, si tú estás viendo que tu ser querido está empezando a desarrollar esta pérdida de memoria, pero ya fuera de lo normal, es normal de repente que se nos vaya el rollo y no nos acordemos de cosas y llegamos a la cocina y decimos, ¿por qué estamos aquí? Eso puede ser completamente normal. Vivimos muy atareados, pero cuando ya esto llega a casos extremos, que tú lo puedes ver en tu ser querido y que al principio además tu ser querido probablemente no lo acepte porque es muy duro darte cuenta que estás perdiendo la capacidad de memoria. Es bien, bien, bien fuerte para la persona que está perdiendo la memoria darse cuenta que está perdiendo la cabeza. Entonces, cuando tú empieces a ver esto, es más importante que nunca que en ese momento actúes y en ese momento empieces a hacer cambios en la alimentación de tu ser querido.
Porque una vez que que el Alzheimer avanza de tal forma que tu ser querido ya no reconoce, ya no vas a poder hacer cambios en su alimentación. Ya no, él va a buscar todo lo familiar que pueden ser las azucaritas, los frutilupis, la sopa de pasta, todo aquello que le desarrolló este problema es lo que él va a buscar porque es lo que es familiar para él. Entonces, si tú ya lo estás viendo algún ser querido, actúa cuanto antes. Nomás te digo que 2/3 de las personas con Alzheimer son diabéticas también. Por eso es tan importante entender esta relación y hacer algo al respecto, sobre todo que sí está en tus manos. Ahora, al principio te comenté que la glucosa o azúcar venía de tu alimentación, principalmente, ¿no? Y sí, viene de los carbohidratos y de las proteínas, no de las grasas. Hay la alimentación, los alimentos tienen dos tipos de nutrientes, macronutrientes, macro de grandes, micronutrientes, micro de chicos. Macro es que necesitas una cantidad bastante considerable, micro es que necesitas poquitito. ¿Qué es micro? Las vitaminas y los minerales. Necesitas muy poquito hierro, muy poquita vitamina C, chiquito, cantidades diminutas, pero necesitas cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas que se mide en gramos, ¿sí? Los vitaminas y minerales se mide en microgramos normalmente, los carbohidratos, proteínas y grasas se mide en gramos o en kilos inclusive, ¿ok? ¿Cómo se dividen estos macronutrientes en carbohidratos? ¿Qué son los carbohidratos? Son todos aquellos que están formados por carbono y por hidrógeno y que cuando se desdoblan en el cuerpo se convierten en glucosa. La molécula más simple del carbohidrato es la glucosa, ¿ok? ¿Dónde está? En todas las frutas, en todas las verduras, en todas las leguminosas, en todos los frutos secos como las nueces y en todos, ¿cómo se llama? En algunas semillas, ahí están los carbohidratos. Y los carbohidratos pueden ser enteros o pueden ser refinados. La mayoría de lo que la gente come son carbohidratos refinados, que son los que te disparan la glucosa en la sangre. Luego vienen las proteínas. Las proteínas vienen principalmente de los productos de origen animal, aunque hay proteínas en el reino vegetal. La realidad es que las proteínas del reino vegetal ni una es completa por sí sola, necesitas comer varias fuentes de proteína para tener todos los aminoácidos que necesitas. En cambio, las proteínas de origen animal, en particular el huevo y los lácteos, tienen todos los aminoácidos en su composición, entonces son proteínas de muy alta calidad. Estas proteínas también se pueden convertir en glucosa, pero la realidad es que el cuerpo no las utiliza como energía, las utiliza para formar tejidos y otras funciones corporales. Nada más que no tengas otra comida, pues va a usar la proteína como energía, ¿ok? Pero si se terminan de degradar, se convierten también en glucosa. Viene el tercero, que son las grasas. Las grasas no se convierten en glucosa. Las grasas se convierten en cetonas cuando se utilizan como energía. ¿Ok? Entonces, hay un estudio que salió, un documental que salió, que está financiado por la industria vegana o por los veganos, que dice que las grasas producen diabetes. Eso es falso, completamente falso, porque las grasas no tienen ningún impacto en la glucosa. Cuando tú comes grasa, la insulina no se libera. Eso es solamente cuando tú comes carbohidratos. Entonces, las grasas en realidad no te van a volver diabético, ¿ok? Sin embargo, hay alimentos que tienen los tres grupos alimentarios. Por ejemplo, las semillas y los frutos secos. Las nueces tienen fibra, son carbohidratos, tienen proteína y tienen grasas. Las leguminosas, frijoles, lentejas, chícharos, esos tienen carbohidratos y tienen proteína, ¿ok? Entonces, hay macronutrientes presentes en todos, hay unos más cargados de un lado que del otro, pero que lo que es importante en esta gráfica es que quede claro que lo que te dispara la diabetes son los carbohidratos, ¿ok? Ahora, no todos los carbohidratos están hechos iguales. Los que te disparan los niveles de glucosa, por lo tanto insulina, y que te hacen propenso a desarrollar diabetes o que ya te hacen, si eres diabético, te hacen más daño todavía, son los carbohidratos sin fibra, o sea, todos los refinados, o sea, todos los cereales que compras de cajita, los panes que compras, no importa que diga doble fibra, doble cero, es falso. La realidad es que siguen siendo refinados porque su materia prima está refinada. Luego les añaden cosas, pero agarraron la harina blanca y la colorearon para que pareciera harina integral. Chécate los ingredientes, traen colorantes, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que venga de una fábrica
va a tener carbohidratos que te disparan el azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los enteros? Los que vienen de la granja, ¿no? Los que realmente tú puedes arrancar de un árbol. Esos son los carbohidratos enteros. Y algunas pastas se hacen con carbohidratos enteros, pero estas son de lentejas, de habas, de garbanzo, de las que son de maíz, de veras, el maíz, que también es un entero, ¿no? Estos carbohidratos con fibra no son los que te hacen daño, no son los que te provocan la diabetes. ¿Cómo saber qué alimento te provoca este disparo en la glucosa? Es de acuerdo a su índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Una medida que desarrolló un médico, un científico, para establecer cuánto te subía la glucosa en sangre un alimento comparado con comer pura glucosa. ¿Ok? En todo momento nuestro cuerpo necesita 5 gramos de azúcar en la sangre. ¿Esto cuánto es? Si lo ves en tu cocina, es una cucharadita cafetera. Es todo. En tu sangre hay 1 gramo de azúcar por litro de sangre, pensando que tienes 5 litros de sangre. Es todo lo que hay. Si te bajas o te pasas, puedes tener problemas de salud, puedes tener problemas mortales. Si tú en lugar de tener una cucharadita cafetera tuvieras 3, que es el equivalente a una cucharada sopera, tu sangre se va a 300. O sea, una cucharadita es 100 de azúcar en sangre. 2 cucharaditas son 200 de azúcar en sangre. 3 cucharaditas son 300 de azúcar en sangre. 3 cucharaditas es la mitad de lo que le pones a tu limonada. Una limonada tiene 6. Con 6 de esas en tu sangre te mueres. Con 6 de esas en tu sangre te mueres. Entonces, es muy importante entender el equilibrio y lo que nosotros mismos provocamos cuando nos tomamos estas bebidas tan azucaradas que no tienen fibra, porque la fibra ayuda a contener para que el azúcar no se vaya al torrente sanguíneo. Y como tu cuerpo sabe que si esas 2 cucharadas de tu limonada se van a la sangre, te matan, inmediatamente liberan insulina, es tu protector número 1. ¿Sí? Sin embargo, cuando tú ya eres diabético o cuando tú ya tienes resistencia a la insulina severa, ¿no? Permíteme tantitito que se me va a acabar la batería. Listo, perdón, la interrupción. Problemas técnicos, se me olvidó el cargador. Entonces, cuando tú ya tienes problemas de resistencia a la insulina y tus células no reciben ese cargamento de azúcar que les acabas de mandar con tu Coca-Cola y se quedan en la sangre, es que tienes problemas de salud. Y entonces empiezan a deteriorar tus ojos, empiezan a deteriorar tus riñones, empiezan a deteriorar tus tejidos, empiezas a no sanar las heridas en las extremidades. Entonces, esto que inventamos los seres humanos es de los errores más grandes que hemos cometido en la industria alimenticia, porque estos productos son lo que más daño nos hace porque no tienen fibra, ¿sí? Así como entran, se van al torrente sanguíneo. Y nomás imagínate que una Coca-Cola tiene 39 gramos de azúcar, tiene 8 cucharaditas, 8. Imagínate que tú con 6 te mueres y la Coca-Cola tiene 8. O sea, si entrara el azúcar de la Coca-Cola a tu sangre directito, te mata. Entonces, en esta inconsciencia del ser humano, desarrollamos bebida tras bebida llena de azúcar, que si tú no tuvieras insulina, te mata. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando tú ya no recibes esa glucosa dentro de tus células y se queda en la sangre? Pues toda se convierte en grasa. ¿Por qué? Porque no se puede quedar en la sangre y no la vas a sacar por la orina. Esa es la cosa, pues una vez que entra este azúcar, no la desechas en tus heces fecales, no la desechas en tu orina, se mete a la sangre, no la puedes sacar. Entonces, el cuerpo, pues no la puede tener ahí porque te mata, entonces la convierte en grasa. Esa grasa que tienes acumulada en cualquier parte del cuerpo puede tener mucho que ver con el azúcar o todo que ver con el azúcar que tú has comido en tu vida. Azúcar no me refiero a la cucharadita del café, no, al pan que se convirtió en azúcar, a la galleta que se convirtió en azúcar, a la papa que se convirtió en azúcar, a la pasta que se convirtió en azúcar, a todo aquello que cuando se desdobla en tu intestino termina como molécula de azúcar, porque es como termina todo, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede? Pues con el golpeteo de todos estos alimentos y emociones, y ahorita lo vamos a ver, tu azúcar se queda afuera porque tus células desarrollan resistencia a la insulina, o sea, no escucha. Y entonces tú, pues sí tienes comida, sí tienes energía en la sangre, pero estás muy cansado porque esa energía no entra donde tiene que entrar, que es al interior de la glucosa. Haz de cuenta que el camión de Pemex está queriendo llenar un tanque que tiene la puerta cerrada. Se va a derramar por todos lados y va a provocar un incendio. Eso es lo que estamos provocando en nuestro cuerpo, un incendio, con todo este azúcar afuera de las células. ¿Por qué? Pues porque las células ya no escuchan. ¿Se puede revertir? ¡Claro! Nuestras células se regeneran todos los días, hay células nuevas, se puede regenerar sano, claro. No está escrito en el ADN que las células se vuelvan resistentes a la insulina. No, tus células nuevas nacen sanas. El problema es que, pues si seguimos dañando, no se alcanza a regenerar a la velocidad que se tiene que regenerar. Por eso es reversible, pero tenemos que actuar en concordancia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina, que es la prediabetes? Bueno, se puede manifestar como una mancha oscura en axilas, en ingle, en el cuello. Muchas veces las mamás ven esta mancha en el cuello de sus hijos y se las tallan y pues no es mugre, es una resistencia a la insulina. Hay personas que no se manchan, pero se llenan de verrugas o acrocordones. Eso también es resistencia a la insulina. La gente con obesidad tiende mucho a tener esto, es porque tiene resistencia a la insulina. O sea, ahorita no es diabética, pero va a ser si no hace algo. Las parejas jóvenes hoy están descubriendo que no pueden embarazarse porque tienen resistencia a la insulina. En ella provoca exceso de testosterona y la testosterona no deja que se embarace la mujer. En él provoca disfunción eréctil y con eso pues no hay manera de que se fecunde un óvulo. Entonces, la resistencia a la insulina se manifiesta en infertilidad. En sobrepeso de 10% más, en ovario poliquístico. El ovario poliquístico provoca menstruaciones muy dolorosas, muy irregulares, a veces abundantes, a veces escasas, pero además en el rostro de la mujer provoca acné y provoca hirsutismo. ¿Qué es el acné en la cara? Hirsutismo, que es vello facial como el de los hombres. Esta misma resistencia a la insulina es el origen de la hipertensión. Si tú ya tienes hipertensión, es porque tienes resistencia a la insulina. Normalmente la gente diabética primero es hipertensa, no siempre, pero es como el orden del padecimiento. Empiezas por ser hipertenso y luego te vuelves diabético. Y además de todo, los hipertensos, que dicen que para regular el colesterol les dan estatinas, que son un medicamento para bajar el colesterol. Las estatinas aceleran el desarrollo de la diabetes. Están relacionadas directamente. Entonces, hay que empezar por dejar esto. Esto es lo que hay que cambiar. Si tú cambias eso, todo lo demás va a tener consecuencias positivas para ti. El embarazo de alto riesgo con diabetes gestacional y con preeclampsia es provocado por la resistencia a la insulina. La disfunción eréctil en tantos hombres que luego van por la pastillita y se echan a perder otras cosas, están poniendo en riesgo su corazón, es por resistencia a la insulina. Ahora, ¿cuál es el problema más grave de esta resistencia a la insulina? Es algo que yo descubrí a la mala con mis papás con cáncer. Resulta que las células cancerosas, todos hemos escuchado que se alimentan de azúcar, pero es que pues también las nuestras se alimentan de azúcar. La diferencia entre nuestras células sanas y las células cancerosas o cancerígenas, cancerosas, es que ellas tienen 22 veces más receptores de glucosa que nuestras células sanas. 22 veces más. Entonces, tú no estás permitiendo que la glucosa entre a tus células, ¿no? La chapa está oxidada por tanta azúcar y ese azúcar que se queda afuera, una de dos. O se convierte en grasa o alimenta el tumor o alimenta a la célula cancerosa hasta que se vuelve tumor. No es tumor cuando está circulando en el cuerpo, es tumor cuando empieza a conectarse con venas, alguno de tus órganos inflamados, y entonces empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y cuando tú tienes constantemente azúcar, pues ¿a quién crees que estás alimentando si tú ya traes un tumor del que no te has dado cuenta? Porque de aquí a que te das cuenta, este ya creció y muchas veces ya se hizo metástasis. ¿Por qué? Pues porque no sientes síntomas que detectes como tumor. La gente piensa que es una gastritis, piensa que puede ser una úlcera, pero pues ya es un tumor en el páncreas, por ejemplo, porque no son claros los síntomas de los tumores. Son bastante difíciles de detectar a tiempo, ¿ok? Entonces, por eso es, pues, mejor no alimentes al tumor de manera inconsciente. Mejor cuida lo que estás comiendo, ¿ok? Ahora,
El cáncer que yo lo vi con mis papás es una enfermedad devastadora, devastadora, y es hoy en México la tercera causa de muerte. Aquí, en el mundo, es la causa número 2 de muerte. Entonces, con toda su lucha contra el cáncer, no han hecho nada, porque nada que hagas en contra de funciona. Tendría que ser a favor de la salud, y si es a favor de la salud, no es con fármacos, es con estilo de vida. Entonces, y nadie está exento. Y digo, nadie está exento porque si no atendemos todos los factores que se involucran en esto, lo vamos a poder desarrollar. Y les pongo un ejemplo reciente que a mí me cimbró. La princesa Kate. Estoy segura de que la princesa Kate cuida mucho su alimentación. Segurísima. Seguro come todo orgánico porque además pues vive en Inglaterra y en Europa están prohibidos los transgénicos. Y en enero la operaron del estómago y poco después dijo que habían encontrado tumores. ¿Ok? Entonces, y eso ahorita vamos a probar, a ver por qué. ¿Qué alimentos provocan este incremento en la glucosa y por lo tanto que andes alimentando tus tumores? Es todo lo refinado o lo transgénico como el elote. ¿Ok? Si tú buscas esta página, te vas a poder dar cuenta de qué productos que estás comiendo disparan tu azúcar en sangre. Hay que buscar que se mantengan abajo de 35. ¿Ok? Vamos al tema de las emociones o al tema de otras acciones que te disparan el azúcar. No dormir. Cuando tú no duermes, el cuerpo está pensando que estás en peligro mortal. Así funciona el cuerpo biológicamente, porque si tú tenías que mantenerte despierto, a lo mejor estabas vigilando a tu familia porque había un león merodeando. Entonces, cuando tú no duermes, el cuerpo interpreta peligro mortal. Pero la cosa es que no es peligro mortal el que tú estás viviendo. Estás no durmiendo porque tienes insomnio, porque tienes muchas preocupaciones, porque no sabes manejar tu estrés, porque te dio la gana de desvelarte viendo Netflix, por la razón que sea. Y si es de vez en cuando, no pasa nada. El problema es que vuelvas un hábito el dormir menos de 7 horas, porque siempre que tú te desvelas, disparas tu glucosa en la sangre. Tus emociones, cuando tú no sabes entender lo que te están queriendo decir las emociones y no las atiendes, se queda esta adrenalina que dispara el azúcar en la sangre, este cortisol que dispara el azúcar en la sangre, por la misma razón que la falta de sueño dispara el azúcar en la sangre. Cuando tú estás viviendo altos niveles de estrés, tu cuerpo interpreta que estás en peligro mortal. ¿Sí? Y cuando tú estás en peligro mortal, tu cuerpo va a liberar azúcar, porque si tú estás en peligro mortal, hay tres reacciones: ataque, huida o defensa. En peligro mortal, que es lo que tu cuerpo detecta cuando estás enojado o cuando tienes miedo, es ataque, y la gente que está enojada ataca normalmente. Defensa, muchas veces la gente que está enojada también defiende. O huida cuando tienes miedo. Para cualquiera de estas tres, ataque, defensa o huida, tú necesitas energía, eso lo sabe tu cuerpo. Energía que tiene que alimentar a tus músculos, porque tus músculos son el principal uso, no de, bueno, el cerebro, pero tus músculos luego es lo que más azúcar usa. Para correr muy rápido necesitas azúcar en tus músculos. Entonces, cuando tú vives constantemente enojado, constantemente temeroso, y temeroso es preocupado, ansioso, estresado, nervioso, ¿cómo más? Pues asustado. Hay muchos niveles de miedo que no identificamos como miedo. Y de hecho el enojo muchas veces en el fondo lo que sentimos es miedo. Pero en particular a los hombres les han dicho que si expresan miedo, no son hombres, entonces pues lo enmascaran con enojo, pero en el fondo es miedo. Entonces cuando vivimos constantemente en miedo o en enojo, nuestra azúcar está constantemente elevada en la sangre, igual que cuando no dormimos. Y entonces eso también hace que nosotros desarrollemos resistencia a la insulina. Yo interpretaría que una princesa Kate, que debe de cuidar su ejercicio, toda la parte física, pues es probable que esté sometida a estrés muy alto por ser parte de la familia real, ¿verdad? Entonces, pues yo pensaría que en su caso, más por las emociones es el problema que por el estilo de vida, para que vean qué tan importante es esta parte de las emociones, ¿ok? Y bueno, hay algo que la mayoría de la gente ni idea tiene, que es que casi todo lo que comemos tiene aceites esenciales de omega 6, que es necesario, por eso se llama esencial, pero lo consumimos en exceso y es todo con medida, nada con exceso. Lo consumimos en exceso y quedamos en absoluto desequilibrio con el otro aceite esencial que es el omega 3. El omega 3 lo vamos a encontrar en los peces de agua fría, sardinas, atún, arenque, trucha.
La cosa es que antes también lo encontrábamos en los alimentos provenientes de la res, ¿sí? Lo que la gente cazaba, que se alimentaba de pasto, de plantas, porque el omega 3 está en las plantas, está en el alga. Como hoy comemos animales de tierra, pero están, digamos, cultivados, ¿no? Están hechos en una ganadería y en donde les dan de comer granos ricos en omega 6. Entonces, nuestra única fuente de omega 3 que nosotros podamos aprovechar, pues serían los peces de agua salada, de aguas frías, que no comemos. Entonces, este desequilibrio hace que nuestras membranas celulares, que es, ya saben, a donde llega el camioncito de Pemex a tocar la puerta para traer el cargamento de combustible, estas membranas se vuelven rígidas, se mueven y se vuelven impenetrables, o sea, no permea lo que tiene que entrar por ahí y no se comunican además con otras células. Entonces, nosotros tenemos que consumir en suplementos omega 3, o sea, a fuerzas, y hay gente que desafortunadamente le recetan sus médicos suplementos de omega 3 con omega 6 con omega 9. Les están vendiendo gato por liebre. El omega 6 está en todo lo que comemos, el omega 9 lo produce tu cuerpo. Lo único que necesitas consumir como suplemento es el omega 3. Y de hecho esto no es nuevo, la emulsión de Scott es lo que te proveía. Y la emulsión de Scott es el suplemento más antiguo que se conoce, se empezó a producir en 1870, si mal no recuerdo. Entonces, este desequilibrio también es culpable de estos disparadísimos niveles de diabetes que hay. Ahora, ningún medicamento cura la diabetes. De hecho, la insulina empeora la diabetes porque tú no necesitas más insulina. Necesitas que haya sensibilidad en tus células. Necesitas que tus células abran la puerta a la insulina. Entonces, mientras más insulina le metes, más se cierra la puerta. Por eso es tan importante entender cómo funciona la enfermedad para que si ahorita tú estás inyectándote insulina porque están súper disparados tus niveles de glucosas, que entiendas que es un temporal. Yo ayer lo explicaba, el jueves lo explicaba. Estos medicamentos deberían de ser como el yeso que te pones si se fractura tu pierna. El yeso no te va a curar la fractura de la pierna, como la insulina no te va a curar la diabetes que estás padeciendo. Igualititito. La diferencia es que el yeso lo que provoca es que se mantenga en una posición fija tu hueso para que solito se regenere, para que solito sane. Eso es lo que hace el yeso. Nadie en su sano juicio diría que el yeso cura la fractura. El yeso nomás pone en su lugar las cosas y te permite a ti seguir funcionando sin riesgo de que porque te moviste chueco vuelvas a fracturar el hueso. Así deberían de ser prácticamente todos los fármacos, como el yeso que te permite que tu cuerpo se cure y que le dé el tiempo necesario para curarse, actuando tú con unas muletas mientras tanto, ¿ok? Nomás hay que entender que la diabetes tipo 1, esa sí necesita insulina todo el tiempo porque ahí sí el páncreas no funciona. ¿Sí? Pero en el de todos los demás, el páncreas sí funciona. La diabetes tipo 2 puede ser prevenida y revertida con un estilo de vida saludable. La genética tiene muy poco que ver con la diabetes tipo 2, muy poco que ver. Tiene todo que ver con lo que aprendiste a tus hábitos con los que creciste. Y la diabetes tipo 3, por favor, por favor, por favor, si tú eres diabético, tienes que saber que tienes 75% más probabilidad, no, tienes 300% más probabilidades de desarrollar Alzheimer que una persona que no es diabética. Es por eso tan importante que hagas conciencia, porque yo creo que digo, el cáncer es espantoso, pero que tu ser querido no sepa quién eres. Y cuando mi abuela tenía 93 años, no tenía Alzheimer, pero ya se le iba el rollo mucho. Sí me reconocía y todo, pero de repente de la nada, en las 5 de la tarde decía, ya llévenme a mi casa, no estoy en mi casa, tenía 20 años viviendo en esa casa, ¿verdad? Y luego decía, es que tu tía me tiene encerrada aquí, me tiene atrapada aquí, no me deja salir. Y luego decía, es que tu tía no me viene a ver nunca, es muy mala. O sea, ya se le iba el rollo bien feo. Y eso es bien difícil. Entonces, si tú eres diabético, por favor, trabaja por revertirla. No quieres desarrollar Alzheimer. Y tus seres queridos tampoco. Y luego se vuelven violentos. Son bien difíciles. Entonces, si tú ya estás detectando esto, haz algo. Haz algo que no escale a lo que termina desarrollando una persona con Alzheimer completamente desarrollado. La atención, la diabetes sin atención puede acabar con la vida de una persona en un año. Esto nos lo dijo una doctora oftalmóloga
los oftalmólogos ven a muchos diabéticos porque la causa número uno de ceguera en México es la diabetes, pero también es la causa número uno de insuficiencia renal, también es la causa número uno de amputaciones fuera de accidentes. La diabetes ocasiona problemas cardíacos, pues digo, la prediabetes ocasiona hipertensión, pues claro que va a provocar problemas cardíacos. Hormigueo en las extremidades, ardor, provoca problemas dentales terribles, la gente pierde piezas dentales y luego ya no puedes comer y entonces estás con bebidas azucaradas porque no puedes masticar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestros niveles de omega 3, cuidar nuestra alimentación completamente, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra actividad física, volvernos personas activas, cuidar nuestra microbiota, que es la que provoca que entre más glucosa al torrente sanguíneo, cuidar los horarios de nuestra alimentación, comer cada 3 horas, como nos han dicho los nutriólogos para bajar de peso, provoca que tengamos todo el tiempo azúcar en la sangre, porque estamos todo el tiempo comiendo, todo el tiempo comiendo. Y eso nos ha hecho, esa recomendación de los nutriólogos que adoptaron de los fisicoculturistas que querían incrementar su masa muscular, porque si tú tienes insulina en tu torrente sanguíneo y haces ejercicio, va a provocar que crezca el músculo, te va a hacer otro daño por otro lado, pero te va a provocar que crezca el músculo. Esa recomendación la adoptaron los nutriólogos para ver si así a la gente se le quitaba el hambre y la ansiedad por comer, pero es contraproducente. Mientras más frecuentemente comes, más hambre sientes porque tienes la hormona del hambre continuamente en tu torrente sanguíneo. Pero además provocas que todo el tiempo haya glucosa en la sangre. Entonces, el comer cada 3 horas, como te han enseñado, es lo más dañino, es el consejo de los más dañinos que nos han hecho los nutriólogos. Hay que cuidar nuestro sueño. El sueño es sagrado. Sagrado, sagrado. Es importantísimo dormir 7 horas de 10 de la noche o de 11 de la noche a 5 o 6 de la mañana. ¿Ok? Hay que comer comida real. Hay que comer comida real. Esta. Guisa lo que quieras con todo esto, pero guísalo tú, no lo compres hecho. El día en que las familias se brincaron el tiempo necesario en la cocina y empezaron a comprar comida hecha, comida medio hecha, comer en restaurantes, pedir, y eso fue la fuente principal de alimentos, empezó a desarrollarse todos los problemas de salud que hoy conocemos en el planeta, que vienen no de virus y de bacterias, vienen de estilo de vida. En donde nunca debimos habernos brincado el tiempo es en la cocina. Es ahí donde debe de estar nuestro enfoque, porque de esto que comemos estamos dándole al cuerpo la información para ver qué hace, para ver cómo vive, para ver si se sana o no se sana. ¿Qué hemos encontrado cuando la gente entra sana sin esfuerzo? Historias de sanación maravillosas. Gente que salva sus extremidades. A ella le iban a amputar la pierna, le salvamos la pierna. A él le hubieran amputado el pie, le salvamos el pie. Ella vivía con parálisis faciales recurrentes. Ya ni con insulina podía controlar sus niveles de glucosa en 500. Le recuperamos la sonrisa. Él dejó sus medicamentos y bajó de peso. Recuperamos su vida. Aquí les cuento una historia que a mí me encantó, principalmente porque viene de una enfermera. Una historia en donde ella como enfermera nos cuenta lo que le dicen a los pacientes y cómo ella misma vive esta frustración tan profunda de ver la falta de interés en el médico, de realmente encontrar una solución para sus pacientes. Y dice así: hoy les comparto esta historia porque sé que a muchas personas que la padecen se les ha enseñado que la diabetes es una condición incurable. Sin embargo, eso lo dicen porque no existe ningún medicamento que la cure, no porque no tenga remedio. Yo soy enfermera especialista en el cuidado del paciente en estado crítico, con especialidad en administración y docencia en enfermería, por lo que algo sé de enfermedades crónicas. A mi marido Arnulfo le dio COVID y dengue al mismo tiempo. En octubre del 2020, cuando aún no había vacunas, 4 meses después, fue un chequeo de rutina para ver si tenía alguna secuela y en este proceso se hizo estudios generales de química sanguínea. Para nuestra sorpresa, su hemoglobina glucosilada salió en 5,9 y lo enviaron a un médico endocrinólogo considerando una eminencia en su ramo. Fuimos con el presidente del colegio de endocrinólogos. El médico le dijo que tenía diabetes tipo 2 y lo mandó a casa con una farmacia, metformina, libenxlamida, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, omeprazol, etc. Mi esposo le hizo una sola pregunta al médico. Oiga, doc, ¿y si me aplico con un cambio en el estilo de vida, acaso podré bajar mis cifras y olvidarme del medicamento poco a poco?
A lo que el doctor le respondió, claro que no. Un diabético es diabético para toda la vida y eso lo tienes que aceptar. Pero tú no te preocupes, si los hipoglucemiantes orales dejan de funcionar, la metformina, pues existe la insulina, que es inyectable, y si comienza a haber daño renal, que sucede en la mayoría de los diabéticos, pues existe la diálisis, hemodiálisis o bien un trasplante renal. Siendo enfermera y conociendo bien del tema, al escuchar todo esto, me jalaba los cabellos. Salí con una rabia y frustración por su respuesta que pensaba, si esto me lo dicen a mí que soy enfermera, ¿qué le dirán a una persona que ni idea tiene de lo mucho que puede servirle un cambio en su estilo de vida? Y solo se queda con lo que dicen los médicos. Es realmente agotador ver los hospitales llenos de ignorancia y apatía por salvar vidas o por mejorar su salud, porque los pacientes siempre se basaron en lo que sus médicos les dijeron y confiaron en las recetas que les mandaron sin hacer absolutamente nada por su estilo de vida. Al salir de la consulta, le pedí a mi marido que me diera 3 meses para generar un cambio. Si al cabo de ese tiempo no se veían mejorías, consultaríamos otro especialista. Yo ya había leído el libro de Sana sin esfuerzo del doctor Joseph Mercola, junto con otros más. Seguía a Gaby Molina, o sea, a mí, en redes, quien planteaba un cambio en el estilo de vida y decidimos iniciar. Pusimos en práctica los pilares del libro y los resultados fueron fantásticos. En 5 meses, mi marido bajó 16 kilos, yo bajé 10, pero lo más importante, su hemoglobina glucosilada bajó de 5,9 a 4,2, sin tomar un solo medicamento. Como cereza del pastel y lo mejor de todo es que en lo que a mí respecta, pude embarazarme de mi primer bebé a los 40 años. Hoy tengo 26 semanas de gestación y todo va viento en popa. Solo tomo mis suplementos y mi ginecóloga está sorprendida de lo bien que voy. Con este proceso personal de mejoría de salud, solo con estilo de vida, me queda más claro que nunca que la salud esté en nuestras manos. Solo hay que responsabilizarnos y no pensar que la medicina curará lo que generemos por nuestros malos hábitos, pues no será así. Si tú como nosotros no quieres depender de una farmacia, te invitamos a conocer lo que hemos aprendido en el camino. Y bueno, así como este tan inspirador, tenemos infinidad de historias, infinidad de testimonios de gente que ha confiado en nosotros, porque a fin de cuentas, lo que le dicen los médicos es que no tiene remedio. Yo quiero que te vayas con el mensaje de que sí tiene remedio, que sí es posible dejar los fármacos, que sí es posible eh, aprender a vivir sano y que es mucho más fácil de lo que te imaginas. La gente piensa que para vivir con salud tiene que vivir a base de lechuga, pechuga y atún. Eso es lo que nos han dado a entender infinidad de nutriólogos y médicos, que hay que dejar el aguacate, que hay que dejar todo lo que es dulce, que hay que dejar, hay gente a la que le quitan inclusive la fruta. Eso es falso. Y nosotros en Sana Sin Esfuerzo, a toda la gente que entra al programa, le damos un recetario completitito en donde van a aprender a cocinar de una manera completamente saludable, donde van a poder hacer inclusive dulces como chocolates. Nosotros en este camino de buscar darle a la gente que participaba con nosotros alternativas a lo que les hacía daño, pero que tanto amaban, empezamos a experimentar en la cocina con diferentes recetas para hacer pasteles, para hacer pies, para hacer dulces, para hacer hot cakes, para hacer alternativas con ingredientes novedosos que hace 10 años no se vendían, pero que hoy, gracias a todo este empuje de lo nutricional, de lo nutritivo, de lo verdaderamente saludable, ya puedes encontrar en muchos lugares. Harina de almendras, harina de coco, aceite de coco, aceite de aguacate, mantequilla clarificada, muchas cosas que hoy fabrican, que no están ultraprocesadas, que son completamente naturales, que nos sirven para llevar este estilo de vida saludable. Si a ti te interesa saber cómo puedes entrar, la persona que te invitó a este espacio hoy en la mañana te va a dar toda la información que tú requieres. El martes que entra vamos a dar una plática de la menopausia asintomática, ¿sí? El jueves del ovario poliquístico y la otra semana vamos a hablar de colitis, gastritis y de sobrepeso. Padecimientos crónico-degenerativos que la gente piensa que no tienen remedio, pero que nosotros hemos visto uno a uno cómo la gente empieza a sanar. Katy, gracias por prender tu cámara, por saludarme. Griselda, que estás muy trabajosa, que estás escuchando. Y todos los que hoy se conectaron. Carmelita, gracias por prender tu cámara. Todos los que hoy se conectaron, acuérdense que mañana es un día muy importante en la historia de México. Son elecciones presidenciales, todos tenemos que ir a votar, todos aprovechen las promociones de todas las empresas. Cinépolis en particular tiene 4 boletos de cine por 100 pesos y palomitas gratis. No estoy a favor de las palomitas de Cinépolis, no son las mejores palomitas, pero
Ve al cine, disfruta, vota. Si te tocó cuidar casilla, gracias por tu trabajo. Si te tocó ser representante de casilla, gracias por tu trabajo. Si estás trabajando por todos los mexicanos, gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu entrega y por tu compromiso. Gracias a todos y que sea una muy copiosa sesión de elecciones en donde repitamos el récord de Colosio, bueno, de cuando murió Colosio, que votamos el 77% de los mexicanos, que no nos venza la apatía, que no nos venza la indiferencia, que gane la esperanza por un México mejor. El México sano, yo lo quiero sano, que todos soñamos. Les mando un beso y que tengan un excelente sábado. Bye bye.